momentos enlazarme. Vámonos en estos momentos en vivo y en directo vía Skype hasta Washington, D.C., en donde pernoctará, en donde dormirá esta noche el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien mañana se reúne con su homólogo estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca. Allá se encuentra nuestra corresponsal invitada, Alina Duarte, a quien le tengo que reiterar mi agradecimiento y el orgullo que sentimos en Sin Censura porque aceptó nuestra invitación para reportar precisamente los detalles de esta visita histórica del presidente de México a Washington. Alina, buenas tardes, te saludamos con mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias nuevamente por esta invitación. Así es, pues me encuentro aquí afuera de la Casa Blanca. A mis espaldas verán esta reja que es la que divide el Parque de Lafayette de la Casa Blanca. Es en este parque en donde han convocado la comunidad mexicana a venir a mostrar su apoyo al presidente mexicano, a Andrés Manuel López Obrador. No sé todavía si veremos estas protestas en contra de este llamado Grupo Frena, que ha convocado en otras ocasiones aquí en Washington. Sin embargo, hasta ahora no he visto todavía una convocatoria oficial. Hace unos momentos veía yo por aquí ya parte de esta comunidad mexicana, hace de media hora, una hora, que empezaban a llegar, decían que venían a apoyar a Andrés Manuel. Como bien lo comentas, llega en la noche del día de hoy y se reunirá mañana aquí al mediodía en la Casa Blanca. Entonces ya estaremos viendo por acá movimiento. Hasta ahora todo está en calma. Generalmente aquí, de hecho, hay muchísimas protestas. Hoy es un día bastante tranquilo. No está ocurriendo básicamente nada. Más tarde es cuando comienzan las protestas álgidas que generalmente llegan a terminar en gas lacrimógeno aquí frente a la Casa Blanca. De hecho, ahí verán esa estatua al fondo que era la que querían tirar hace unas semanas y por la cual Donald Trump firmó una orden ejecutiva condenando este tipo de actos y subiendo la pena a 10 años de cárcel a quien quisiera hacer daño al patrimonio histórico, dice Donald Trump. Entonces, bueno, hasta ahora todo está en calma, no hay más que se ha cerrado el flujo de tránsito aquí en esta calle principal de la Casa Blanca, todo se mantiene en orden, pero ya veremos también estas respuestas que tengan los demócratas. Recordemos que este personaje tan controversial como Alexandria Ocasio, como Joaquín Cortés, que son congresistas demócratas más hacia la izquierda, se negaban o pedían que se retirara esta invitación al presidente López Obrador porque estamos en un año electoral y lo cual decían podía incidir directamente en las elecciones. Aún así, bueno, eso no ocurrió. Al contrario, Donald Trump dijo que López Obrador era su amigo y una persona maravillosa. Entonces, bueno, esto ocurrirá mañana aquí, este encuentro, que bien lo mencionas, es histórico, el primer viaje de Andrés Manuel hacia el exterior y precisamente aquí a Estados Unidos con un presidente no necesariamente amigable hacia la comunidad mexicana. Ubícanos a las personas que estamos a lo lejos viendo tu transmisión. ¿De cuántas cuadras estamos hablando? ¿De cuál será el perímetro para el presidente Andrés Manuel López Obrador? Porque antes de llegar a la Casa Blanca presentará ofrendas al monumento Abraham Lincoln, al propio Benito Juárez. ¿Qué tan lejos están estos lugares de la Casa Blanca para que la gente tenga una visión? No, tengo entendido, lo que recuerdo de Washington es que las distancias no son muy grandes, que digamos. No, de hecho es un lugar muy pequeño, es una ciudad bastante pequeña con menos de 1 millón de habitantes. Lo que estamos viendo aquí consideramos que es una cuadra, ¿no? Lo que tiene este parque llamado el Parque Lafayette hacia la Casa Blanca. Esto sería una cuadra. Hacia mi izquierda, hacia su derecha, hay una cuadra más y serían 3, 4 cuadras hacia abajo, hacia el sur, en donde está el monumento a Lincoln, y luego como referencia está el monumento a Washington también a mis espaldas, que está atrás de la Casa Blanca, y son cerca de 6, 7 cuadras las que abarca esta zona conocida como el Mall, que es una zona de parque abierto donde la gente se da cita especialmente en días festivos, y hacia allá está el Congreso. Entonces tenemos el Congreso, el monumento a George Washington, este obelisco, la Casa Blanca,
y luego la zona de los monumentos a la Segunda Guerra Mundial, hacia la guerra con Corea, de Vietnam, y también el monumento a Abraham Lincoln. Más hacia el suroeste se encuentra esto que recordemos, este famoso caso del Watergate. Bueno, ahí es un hotel, es un restaurante, una zona bastante fifí en términos de nuestro auditorio mexicano, bastante fifí esta zona, y ahí es en donde se encuentra la estatua a Benito Juárez. Ahí es a donde va a llegar también Andrés Manuel. Primero va hacia la de Abraham Lincoln, después va a la de Benito Juárez y después viene aquí a la Casa Blanca. Es una ciudad pequeña que en realidad ese perímetro lo podría hacer caminando sin ningún problema, tardaría un poco, pero bueno, se puede hacer una ruta caminando. Sin embargo, creo que lo van a estar llevando de lugar a lugar, pensando en que en algún momento va a visitar primero la Embajada de México, ¿no? Que también la Embajada no está nada lejos de aquí de la Casa Blanca. No es como la Ciudad de México, que ir de Xochimilco al centro de la ciudad te tardas 2 horas, no es el caso. Atravesar Washington te tarda cerca de 40 minutos, a lo más, de punta a punta, si hay tráfico, ¿no? Si no, es en cuestión de 15, 20 minutos. Entonces, bueno, es una ciudad bastante pequeña, eso es lo que va a estar ocurriendo, una movilidad bastante, sobre todo, de por sí que no hay muchos coches, no hay mucho tránsito, nunca hay mucho tránsito comparado a la Ciudad de México. Es una ciudad bastante tranquila, bastante navegable, yo ando en bicicleta a todos lados, ¿no? O sea, no tengo ningún problema en eso. Entonces, bueno, va a ser, creo que son distancias cortas que se pueden recorrer fácilmente y que le dará bastante tiempo y soltura en la agenda al presidente Andrés Manuel. Además, se preocupaban por la seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien viaja con una comitiva muy reducida, viaja con muy pocos elementos, viajan por aerolínea comercial, pero tenemos entendido que la seguridad del presidente y de sus acompañantes correrá a cargo, como debe de ser, del Servicio Secreto de Estados Unidos, ¿no? Que llegue aquí a Washington, bueno, en realidad a Estados Unidos, porque hará una escala. Una vez que llegue aquí a Estados Unidos, ahí no sé si me escuchan porque está una bocina al fondo, una vez que llegue a Estados Unidos, será el servicio secreto quien cuide de él. La seguridad, bueno, es un tema que sabemos Estados Unidos tiene bastante bajo control. Todo este despliegue, no solamente del servicio secreto, sino de la CIA, de la DEA, de todos estos órganos policiales de los que hablábamos más temprano, que en su momento estuvieron, cuando comenzaron estas protestas, estuvieron a lo largo y ancho de la ciudad. Estuvo la patrulla fronteriza, estuvo la Guardia Nacional, el FBI, la CIA, la DEA, etcétera, etcétera. Bueno, seguramente creo que correrá a cargo del Estado estadounidense esta seguridad. Por el momento creo que no hay bastantes especulaciones, más bien creo que la decisión de Andrés Manuel y la seguridad en este caso específico estaba sobre todo a debate por este atentado al secretario de Seguridad Pública, Harfuch, de la Ciudad de México, y aún así decidió viajar en una línea comercial, ¿no? Entonces, bueno, veremos. Sin embargo, sí ya se ha anunciado que será el servicio secreto quien tome la seguridad de Andrés Manuel a cargo. Alina, antes de que te retires, confunda la gente. Ahí se espera que lleguen los los López Obradoristas, los migrantes que vayan a recibir, a apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero para que no se vaya a confundir la gente, esas protestas que se escuchan, escucho parlantes, escucho altavoces. ¿De qué se trata esas protestas? No tiene nada que ver con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ya lo conversábamos desde anoche. Sí, no, esto es la cotidianidad. De hecho, les comentaba más temprano que de hecho aquí en esta zona había un campamento que hacía referencia a estas movilizaciones de Ocupa Wall Street, si las recuerdan, aquí en Estados Unidos. Ahora se llamaba Ocupa la calle H. La calle H es justamente esta que está a mis espaldas, que está cerrada. Ahorita lo que veíamos era parte de Protección Civil pasando, sin embargo se encuentra cerrada. La gente se encontraba aquí, ha sido la policía la que ha venido a retirarlos en constantes ocasiones. Ahorita son simplemente algunos de los manifestantes los que han estado viniendo a lo largo del día, y que es como el punto de reunión ya aquí en la capital
donde de manera constante se encuentran. Entonces esto que estamos escuchando es un altavoz con consignas antirracistas del movimiento Black Lives Matter. Eso es lo que estamos escuchando, lo que seguramente escucharemos durante estos días, para que, como decías anoche, no vaya a ser que esto se lo adjudiquen al tema Estados Unidos-México, no, las protestas continúan también aquí en la capital estadounidense, y bueno, esto es lo que estamos escuchando en estos momentos. Alina, también hay que estar al cerrar. Mañana será un día largo para el presidente Andrés Manuel López Obrador y su comitiva. Empiezan desde muy temprano con las ofrendas a Lincoln, al presidente Benito Juárez, después el encuentro primero a solas entre ambos mandatarios, después ya con comitivas en la Casa Blanca, y la famosa cena que ofrece Donald Trump al presidente López Obrador con la presencia de empresarios mexicanos y estadounidenses. ¿Sabes algo de esta cena? Porque se habla de el papel que jugaría pues un personaje ahí de Televisa, Bernardo Gómez, quien, de acuerdo a lo que he leído, es el único personaje invitado por ambas comitivas, tanto estadounidense como mexicana. Ya se ha confirmado que van muchos de estos empresarios cuestionados por los mexicanos de a pie, pero invitados por la comitiva, por el gobierno de México. ¿Qué es lo que has sabido de esta cena mañana por la noche? Así es, pues la agenda comienza de temprana hora con y que es algo que he tratado de hacer mucho énfasis también en el caso del monumento a Lincoln, porque es un tema bastante sensible dentro de la población estadounidense, que ya veremos si reacciona a eso aquí o no. Durante las últimas semanas mucho se ha debatido sobre tirar la estatua de Lincoln, porque no necesariamente la del monumento enorme que está aquí en Washington, sino hay un parque llamado Lincoln en donde quieren tirar esta estatua, porque si bien Lincoln era de los personajes que buscaban abolir la esclavitud, no necesariamente no era una persona a favor de los derechos de la comunidad negra. Él decía que si tuviéramos que estar en sociedad conviviendo, siempre tiene que haber un nivel de superioridad, y él estaba de acuerdo en que esa superioridad se le diera a la raza blanca y no a los negros, que los negros no tenían que votar, etcétera. Entonces hay muchísimo debate en torno a ello, en torno a una figura que también estaba a favor de, una vez liberados los negros, para que no creciera la comunidad negra en Estados Unidos, fueran llevados a otros países y colonizar otros países. Entonces es un tema bastante complicado, y desde ahí vamos a ver qué tanto debate hay al respecto de este homenaje a Lincoln. Después va al de Benito Juárez, esta reunión privada de media hora a solas, solo con intérpretes. Después se suma la comitiva, y esta reunión, esta cena con los empresarios, que de hecho le pidió esta mañana en la conferencia a Marcelo Ebrard que diera los nombres de los empresarios que iban a acompañar a ambas comitivas. Yo creo que ya es más que sabido que sí figuran nombres como Ricardo Salinas Pliego, como Carlos Slim, y habría que pensar en la crítica, en qué hay detrás de esto. Bien se dice, ¿no? Aquí en Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses, y definitivamente creo que Andrés Manuel también lo tiene claro. Al final es el representante del Ejecutivo y tiene o ha abogado también por los intereses de los empresarios mexicanos, aunque muchos de ellos hemos visto durante la pandemia no necesariamente han estado del lado de la clase trabajadora. Ricardo Salinas Pliego veíamos que se negaba a cerrar estas empresas, y también este tema contundente que ha sido el pago de sus impuestos. Entonces, aquí sí van a estar algunos de estos empresarios, todavía no, más allá de estos nombres que se están barajeando, no se ha confirmado esta lista completa de quienes participarán en esta cena, y definitivamente creo el balance tiene que ser, o por ahí creo yo entender esta reunión, el tema de las inversiones en México, ¿no? Un tema que sobre todo ahora durante la pandemia, pues es bastante importante pensar en la parte económica, aunque bueno, también hay otras prioridades que tendrían que ser las sociales y las sanitarias, pero que no hay que pensar mucho en el fondo de esta reunión, es la atracción de inversiones extranjeras y ver estos negocios bilaterales, no necesariamente a favor de la clase trabajadora, lamentablemente,
sino de los grupos empresariales. Y también dice mucho que en esta agenda no esté una reunión de Andrés Manuel con la comunidad migrante, con la comunidad mexicana aquí en Estados Unidos, que insisto, se supone van a estar viniendo durante las próximas horas. Andrés Manuel todavía no ha confirmado ninguna de estas reuniones, solo se sabe que se va el jueves. No sabemos si va a abrir un espacio en su agenda para este tipo de reuniones, pero bueno, eso es lo que hasta ahora se tiene planeado en esta agenda bilateral. Alina Duarte, gran trabajo, te pedimos por favor que te cuides, estamos al pendiente y nos conectamos en la noche en Sin Censura Nocturno. Te mandamos un abrazo. Claro que sí, un abrazote a todos por allá. Gracias, es Alina Duarte, gran trabajo que está haciendo mi querido Toño, nuestra corresponsal invitada Alina Duarte para darnos este contexto. Y ojo, porque no nos sorprenda que algunos medios tradicionales se vayan a confundir y en un error de traducción vayan a decir que estas protestas esperaban al presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso lo importante de tener a nuestra corresponsal ahí en el lugar de la noticia. Así es muy, muy importante que tengamos a alguien imparcial y que también, hay que decirlo con todas sus letras, esté del lado del pueblo. Alina Duarte, en esta cobertura impresionante que hace de otro tipo de protestas, pues ahí expresa esta afinidad que tiene con las causas sociales, lo ha dicho, como aquí en Sin Censura las tenemos, causas sociales, causas justas, en definitiva. Le mencionaba hace unos momentos sobre esta cena de magnates con el mismo magnate, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente López Obrador, una cena a la que asistirá Ricardo Salinas Pliego, Carlos Slim, Bernardo Gómez. Se habla también de Germán Larrea, estando en una de las personas más ricas también del mundo, de todos estos ricachones y cómo es que están completamente alejados de la clase obrera, de la clase trabajadora del mexicano y el estadounidense de a pie, pero que son necesarios en este tipo de comentarios, en este tipo de relaciones, para sacar adelante precisamente este nuevo acuerdo comercial entre los Estados Unidos, México y Canadá. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Vicente. De una vez, usted que nos ve y que nos escucha, váyase dando cuenta y escuche esto. El movimiento Black Lives Matter lleva días, meses, ya casi un par de meses, pero días, semanas, protestando a las afueras de la Casa Blanca y en todo Washington, D.C. Y esto es por el movimiento antirracista en los Estados Unidos, por el asesinato del señor afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco de nombre Derek Chauvin. No se le vaya a pasar por ahí. Si de pronto Loretito le muestra grandes multitudes y diciendo que están protestando contra López Obrador, no se vaya con la finta. Son los del movimiento Black Lives Matter. Si lo hace López Dóriga también, no vaya a caer en su juego, por favor, porque ya sabemos cómo les gustan a ellos los montajes y a veces se aprovechan de otro tipo de marchas. Y vamos preparándonos, Toño, porque como mañana no hay mañanera, pues vamos a tener que iniciar una transmisión especial de Sin Censura desde muy temprano, con Alina en Washington, con Jesús López Almejo, el profesor de Relaciones Internacionales, nosotros, el equipo en México, ustedes en Chicago, porque desde temprano iniciarán las actividades y nosotros estaremos en una transmisión especial para llevarle todos los detalles a nuestra gente desde nuestra trinchera independiente y alternativa. Así que hay que